El Banco de la Reserva Federal acaba de hacer 3 anuncios importantes a los que debes prestar atención porque no solo pueden impactar la economía y el mercado de valores, sino también el valor de tu sueldo. Número 1. El Banco de la Reserva Federal dijo que no van a bajar las tasas de interés, que es lo que el presidente Trump ha estado exigiendo. Tampoco las subirán. Mantendrán las tasas de interés en su nivel actual, pues la Fed ignora el rumbo económico. Segundo, la Fed dijo que esta decisión de no bajar ni subir los tipos de interés dio lugar a la votación más controvertida que se ha vivido en la Reserva Federal en décadas. Y es que ahora hay algunos miembros de la Fed que afirman que es necesario subir los tipos de interés para salvar el dólar. Otros miembros de la Fed dicen que hay que bajar las tasas para salvar la economía. Empieza a haber peleas en la Fed. Y 3. Esta fue la última vez de Jerome Powell encabezando esta comparecencia del Banco de la Reserva Federal, ya que el actual presidente de dicha institución es Jerome Powell, y su mandato concluye el 15 de mayo. Ya lo sabíamos. Pero el anuncio que hizo Jerome Powell fue que va a renunciar como presidente, pero no va a dejar el Banco de la Reserva Federal. Lo que dijo es esto, cito: "No abandonaré el Consejo hasta que esta investigación del Departamento de Justicia esté bien y verdaderamente terminada con transparencia y finalidad". Ahora, la razón por la que importa es porque cuando el Banco de la Reserva Federal toma una decisión de bajar o subir las tasas de interés, el Banco de la Reserva Federal necesita una mayoría de votos y hay 12 miembros votantes. Si has seguido las noticias financieras, como hemos comentado en Market Briefs, sabes que Trump ha pedido tasas de interés más bajas a la Fed. La persona que ha soportado toda esa presión ha sido Jerome Powell, como presidente de la Reserva Federal, quien ha declarado que no reducirán las tasas de interés por temor a la inflación. Pues bien, cuando Kevin Warsh estaba entrando, porque el presidente Trump nominó a Kevin Warsh, la idea era que Trump obtendría un nuevo voto, y eso ayudaría a inclinar a la Fed a bajar las tasas. Pero ahora, por esta investigación del Departamento de Justicia, parece que Jerome Powell dimitirá como presidente, pero no abandonará la Reserva Federal, lo que implica que su influencia persistirá, lo cual podría dificultar que el presidente Trump logre las tasas de interés más bajas que anhela, a pesar de que el nuevo presidente del Banco de la Reserva Federal va a ser un tipo llamado Kevin Warsh, que es alguien que el presidente Trump nombró. Pero hablaremos más de eso en un minuto. Hay algunos problemas más grandes de los que quieres estar al tanto que la Reserva Federal está insinuando y que quieres entender. Y el número 1 es el disparador de intereses netos. La idea es que el gobierno de EEU tiene más de 39 billones de deuda nacional. ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno de EEU ha gastado 39 billones que no ha generado. Piden prestado este dinero a gente normal como tú y yo. Piden prestado este dinero a países extranjeros como Japón, China, Reino Unido, y también han pedido prestado este dinero a la Fed. Actualmente, el costo de gestionar esa deuda está aumentando, ya que el gobierno de Estados Unidos desembolsa más de $1 billón anuales en intereses. Y el gobierno de EEU tiene una fuente de ingresos, los impuestos de los contribuyentes. Alrededor de 20 centavos de cada dólar de impuestos se usan para pagar intereses de la deuda. Sí, el 20% de tus impuestos va solo en intereses. Y ahora la Fed tendrá que decidir. ¿Se enfocarán en la inflación y la economía? ¿Qué ha sido su enfoque tradicional? ¿O se concentrarán ahora en este problema de los intereses netos? Y aquí es donde mucha gente está empezando a decir que el enfoque, los empleos y el deber de la Reserva Federal cambiarán de estimular la economía y controlar la inflación a proteger el dólar estadounidense y mitigar este costo de intereses. Por cierto, hemos informado a todos en nuestro boletín Market Briefs sobre esto. Market Briefs es mi boletín gratuito para inversores donde cada día analizamos la economía, vivienda, acciones, cripto y mercados globales. Cientos de miles de inversores lo leen a diario. Y al registrarte, como bono, obtendrás mi clase magistral gratuita de inversión, donde te guiaré para empezar como inversor y encontrar oportunidades de inversión ocultas antes de que salgan en los titulares. Te mostraré el marco exacto que usamos para investigar inversiones. Si eres inversor, quieres estar al día de los mercados y quieres la clase magistral de inversión gratis, solo tienes que registrarte. Y tengo ese enlace para ti abajo en la descripción.
otra parte, que la Fed va a estar prestando atención ahora es lo que Kevin Warsh quiere hacer. Ya he publicado un video sobre esto, pero Kevin Warsh tiene un par de objetivos. Primero, desea reducir las tasas de interés mientras contrae el balance. Kevin Warsh quiere bajar las tasas como forma de estimular la economía. Porque si las tasas bajan, tu hipoteca y tu préstamo de auto bajarán. Es más barato pedir prestado para empezar o crecer un negocio. Y más dinero entra en la economía. Bien, lo que significa que el gasto se incrementa, lo cual parece positivo, pero también conlleva una consecuencia. Porque si las tasas hipotecarias cayeran al 4% mañana, ¿qué pasaría? Todo el mundo querría ir a comprar una casa. Y si hay esta nueva oleada de compradores en el mercado inmobiliario, y todos intentan comprar una casa, los precios de la vivienda subirán porque verás más ofertas, lo que implica que los precios de los bienes aumentarán. Así funciona la inflación. Cuando entra más dinero en la economía, los precios de las cosas suben. Por lo tanto, reducir las tasas de interés generalmente conduce a más inflación. Y ahora mismo ya vemos un problema de inflación. No solo por lo que hemos visto en la economía, sino también por el alza en los precios del petróleo. Los precios del petróleo son más altos por el conflicto en Oriente Medio, y los precios más altos del petróleo encarecen la gasolina, encarecen el diésel, lo que significa que los costos de transporte son mayores, lo que implica que los comestibles y su transporte son más costosos. Sin mencionar que los precios más altos del petróleo también encarecen el fertilizante, por lo cual los precios más altos del petróleo elevan el precio de prácticamente todo. Así que ahora el Banco de la Reserva Federal dice, no podemos bajar las tasas de interés, lo que estimularía el gasto, impulsaría la economía, impulsaría la forma en que funciona nuestro sistema económico, porque nos preocupa que si bajamos las tasas de interés, la inflación se convierta en un problema mucho mayor. La inflación ya está superando lo que el Banco de la Reserva Federal desea, sin mencionar que será aún mayor debido a los precios más altos del petróleo. No sabemos cuánto durará el conflicto en Oriente Medio. Si el conflicto en Oriente Medio dura más de lo esperado, los precios del petróleo se mantendrán más altos por más tiempo, lo que significa que la inflación seguirá aumentando. Así que nosotros no queremos bajar las tasas de interés. Por otro lado, si subes las tasas de interés para ayudar a combatir la inflación, que es lo que hemos visto hacer al Banco de la Reserva Federal, porque si recuerdas, cuando la pandemia golpeó en 2020, las tasas de interés se bajaron mucho. Una hipoteca era económico. La inflación se volvió un problema. Y en 2022, para combatir la inflación, el Banco de la Reserva Federal elevó las tasas de interés. Eso redujo la inflación a un nivel más bajo. No solucionó el problema de la inflación, hizo que la tasa de inflación actual fuera menor que antes. Cada vez más miembros de la Reserva Federal piden subir tasas para contrarrestar la creciente inflación, pero la consecuencia de subir las tasas de interés es que perjudica a la economía por las mismas razones por las que bajar las tasas de interés estimula la economía. Al aumentar las tasas de interés, pedir dinero prestado se encarece, por lo que menos dinero circula en la economía. Si las tasas suben al 2% mañana, ¿qué pasará? Menos gente va a comprar una casa, y si tienes menos compradores comprando casas, los vendedores se quedarán con las casas por mucho más tiempo. Y si los vendedores se quedan con las casas por mucho más tiempo, eventualmente algunos vendedores dirán, necesito que alguien compre esta casa, así que tengo que hacer esta casa más atractiva. ¿Cómo lo hago? Bajando el precio de la casa. Y ahí es donde subir las tasas de interés puede perjudicar a la economía, porque el gasto se ralentiza. Y si la gente gasta menos dinero, eso significa que otras empresas ganan menos dinero, lo que puede dañar la economía. Bueno, este es el dilema que enfrenta el Banco de la Reserva Federal, Fed. Por un lado, la inflación está aumentando debido a todos los problemas que hemos visto durante la pandemia, pero también los precios más altos del petróleo. Por otro lado, estamos viendo dolor y preocupaciones en la economía. Parte de esto se debe a la IA, porque estamos viendo que los trabajos se parcialmente automatizan con IA. Parte de esto se debe a que las empresas dicen, no sabemos qué va a pasar en la economía, así que vamos a contratar menos gente. Estamos viendo preocupaciones en la economía. Estamos viendo una inflación más alta. Algunos en la Reserva Federal sugieren bajar las tasas de interés para impulsar la economía. Otros dicen, necesitamos subir las tasas de interés para combatir la inflación. Bueno, Kevin Warsh dice que quiere bajar las tasas de interés. Pero dice que puede equilibrar la reducción de las tasas de interés y las preocupaciones sobre la inflación haciendo, número 2, reducir el balance general, lo que significa retirar dinero de nuestra economía.
Lo que eso significa es que el Banco de la Reserva Federal se llama Banco de la Reserva Federal, pero en realidad no es un banco porque tú y yo no podemos ir allí a depositar dinero. No son una reserva porque no tienen reservas de efectivo y en realidad no son federales. Así que te dije hace un momento que el Banco de la Reserva Federal presta dinero al gobierno de los Estados Unidos cuando el gobierno gasta dinero que no posee. Bueno, te acabo de decir que el Banco de la Reserva Federal no tiene reservas de efectivo. Así que si el gobierno quiere pedir prestado $1 billón al Banco de la Reserva Federal, ¿cómo se lo dará la Fed? ¿Al gobierno de los Estados Unidos? La forma es imprimiendo dinero. Bueno, si imprimes más dinero, eso puede agravar el problema de la inflación. Y ahora el Banco de la Reserva Federal tiene esta enorme suma de dinero que imprimió. Está en su balance general. En realidad no la tiene, pero en sus estados financieros muestra que han impreso todo este dinero y se lo han prestado al gobierno de los Estados Unidos. Y aquí es donde lo que Kevin Warsh dice es, si retiramos este dinero de la economía, porque en lugar de que nosotros retengamos estos préstamos, vendemos estos préstamos, lo que esencialmente niega que imprimamos este dinero. Eso puede equilibrar el problema de la inflación. Bien, eso tiene consecuencias. Si la Fed vende sus préstamos, eso significaría que ahora el gobierno de los Estados Unidos tendrá menos compradores. Esto puede ser complicado, lo explico. Anualmente, el gobierno invierte billones de dólares que no posee. Actualmente, la cifra ronda los 2 billones. Por lo tanto, cuando el gobierno estadounidense considera el monto de intereses a pagar por sus deudas, se trata de oferta y demanda. Cuando hay mucha gente dispuesta a prestar dinero al gobierno, no necesitan ofrecer tasas de interés altísimas porque todos quieren prestarle dinero al gobierno estadounidense. Pero si los Estados Unidos buscan obtener financiamiento y los prestamistas son escasos, deben hacerlo más atractivo. Para que desees prestar dinero al gobierno estadounidense, lo logran aumentando las tasas de interés, diciendo, si no prestas al 3%, ¿qué tal un 4%? Así, más gente se interesa. Esa es la preocupación. Si el Banco de la Reserva Federal comienza a liquidar sus activos crediticios, habrá fundamentalmente menos compradores para la deuda estadounidense. Y si disminuyen los compradores de esta deuda estadounidense, los Estados Unidos podrían ser forzados a subir los intereses en sus deudas para seguir encontrando prestamistas para el gobierno de EU. Y la razón por la que importa es que todo libro de economía dice que financiar al gobierno estadounidense es una inversión sin riesgo, porque el gobierno de EU puede subir impuestos o imprimir dinero para pagar sus deudas. Ahora, la razón por la que eso importa es porque cada producto financiero del mundo está en alguna manera o forma valorado en torno a la deuda de los Estados Unidos. ¿Quieres una hipoteca? ¿Qué hace el banco para decidir realmente cuál es la tasa de hipoteca de hoy? Una de las cosas que hacen, un factor importante, es que analizan cuáles son sus opciones para prestar su dinero. Pueden prestarte a ti, pueden prestarle a tu primo Bonti o pueden prestarle al gobierno de EU. Tu primo Bonti no tiene ingresos estables, no tiene un buen historial de pago de sus deudas, por lo que el banco tendría que pagar o cobrar a Bonti una tasa de interés muy alta para justificar prestarle. Probablemente no calificaría. El gobierno siempre paga sus deudas. Por lo tanto, el gobierno ofrecerá las tasas de interés más bajas al ser una inversión segura. No eres tan seguro como el gobierno de EU, porque podrías ser despedido, quedarte sin dinero. Podrías omitir un pago. Por lo tanto, debo cobrarte un interés mayor que el del gobierno estadounidense. Ahora entiendes a dónde voy. Si no hay tantos compradores de bonos de EU, llamados tesoros, las tasas de los tesoros subirán. Si las tasas suben, tu banco ahora dirá, oh, te íbamos a cobrar 6,5% de hipoteca, pero el gobierno de EU paga más interés, así que necesito 7,5%. Si suben los rendimientos del tesoro, suben las hipotecas, las tasas bancarias, suben las tasas de tarjetas de crédito. Todas las tasas suben porque giran en torno a la tasa del tesoro. Ahora, Kevin Warsh se pronunció al respecto y opina que no creo
que esto pase. No creo que las tasas de interés aumenten si reduzco el balance general, ya que afirma que habrá suficiente demanda privada para mantener las tasas de interés. Él cree que si el Banco de la Reserva Federal empieza a vender estos tesoros y dejan de comprar, o sea, prestarle al gobierno, otros pagarán la cuenta. ¿Qué significa eso? No sabemos. El gobierno de los Estados Unidos implementará algún tipo de acuerdo para incentivar o forzar a individuos, empresas o países a prestarle al gobierno. No sabemos. Ha ocurrido en el pasado. Hice un video sobre ello. ¿Podría repetirse en el futuro? Nuevamente, no lo sabemos, pero eso es en lo que podrías querer empezar a pensar si Kevin Warsh dice que vamos a recortar las tasas de interés, no va a empeorar la inflación. Y vamos a vender estos tesoros, es decir, sacarlos de nuestro balance para reducir la oferta monetaria y que la inflación no se convierta en un problema. Y no creemos que suban las tasas por eso. Sería genial si funcionara, pero no sabemos cómo. Esa es la parte a la que prestar atención. Pero más allá de eso, Kevin Warsh también ha hablado de cambios que quiere hacer en la Fed, que son grandes cambios. Número 1, quiere redefinir la inflación. Lo hemos visto antes, en que la manera actual de medir la inflación difiere mucho de cómo se medía antes, hace 40 o 50 años. Medimos la inflación de vivienda muy diferente, y esa es parte de la razón por la que la tasa de inflación que muchas personas sienten hoy, ese número del 3%, no se corresponde con la inflación real que muchos experimentan. Muchas personas sienten una inflación mucho mayor que ese 3%, parcialmente porque la forma en que se define la inflación ha cambiado a lo largo de las décadas. Bueno, parece que Kevin Warsh podría querer redefinir la inflación nuevamente. Número 2. Ha hablado sobre terminar o reducir las conferencias de prensa regulares y también abandonar la orientación prospectiva, que es básicamente la manera en que la Reserva Federal da indicios sobre lo que podría suceder en el futuro. Podríamos ver cambios importantes en la Fed. Kevin Warsh será el presidente de la Fed el 15 de mayo. Esto impactará la economía, ya que el dólar es moneda de reserva mundial. No son solo los Estados Unidos los que operan con el dólar estadounidense. El mundo entero utiliza el dólar de los Estados Unidos para comerciar y el mundo entero utiliza el dólar estadounidense como herramienta de ahorro. Por eso este cambio es tan relevante, pues las modificaciones en el Banco de la Reserva Federal afectarán la economía. Las variaciones en las tasas de interés impactan la economía. Cambios en la emisión de dinero por la Fed impactan la economía. Impacta la bolsa si es más barato pedir prestado. Eso afecta a acciones y negocios. Si es más caro pedir prestado, eso afecta a acciones y negocios. Y además, afecta a tu nómina. Porque cuando ocurre la inflación, cuando se imprime dinero, el valor de tu sueldo baja. Con inflación y emisión de dinero, tus ahorros valen menos. Por eso la persona promedio está hoy más pobre que antes de la pandemia, ya que prepandemia no teníamos tanta inflación. ¿Qué vimos de 2020 a hoy? Esa inflación redujo el valor del dólar. La gente sigue trabajando por su sueldo y ahorrando. Y tu sueldo y ahorros, desafortunadamente, no han crecido lo suficiente para seguir la inflación real. La inflación real es el aumento real de precio de los bienes que adquieres. Esos son tus costos de vivienda, ya sea tu alquiler o el costo de propiedad real de tu casa, porque sabemos que las casas son mucho más caras hoy. Incluye impuestos y seguro de propiedad. Incluye tus compras, incluye tu coche, incluye tus viajes. La acumulación de precios es mucho mayor que la tasa reportada. Muchas personas sienten que su costo de vida ha aumentado significativamente más que eso. Pero eso dicen los números. Así que presta atención a lo que viene. Te informaré en Market Briefs. El enlace está abajo. Al registrarte, obtienes mi clase magistral de inversión. Por eso es tan importante que entiendas esto. Así te mantienes al día y no te quedas atrás. Habrá muchos cambios. El 15 de mayo, Kevin Warsh entra. Te mantendremos informado aquí. Si este video te aportó valor, el mejor agradecimiento es una referencia. Por favor, comparte este video con un amigo, familiar o colega inversor. Así seguimos difundiendo educación financiera. Gracias. El 15 de mayo de 2026, el Banco de la Reserva Federal se va a restablecer y la mayoría de la gente no se enterará hasta que lo sienta en su billetera.
¿Qué pasa el 15 de mayo? El presidente del Banco de la Reserva Federal cambiará y tiene un plan nuevo para reducir la crisis de deuda en Estados Unidos. El problema es que no puedes arreglar la deuda sin